Actualmente ejerce el cargo de jefe de producto regional en FitFlow, donde lidera de manera destacada el área relacionada con bombas contra incendios y estanques de agua apernados en los mercados de Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. Su enfoque y liderazgo han sido fundamentales para mantener una posición de liderazgo en estos mercados exigentes. Bueno, Carlos, eh, primero muchas gracias por formar parte del staff de ponentes. Gracias por haber armado la presentación y por estar con nosotros. Sí, A mí no me queda más que darte lugar y bueno, gracias, agradecerte por gracias estar. por la presentación. Éxitos. Muchas gracias. Bueno, eh, gracias Guillermo por la introducción. Eh, Efectivamente, vamos a hablar en esta charla de las buenas prácticas de instalación y ventajas en el uso de estanques espernados para el uso en redes contra incendio bajo norma NFPA 22. ¿Ok? Eh, Comencemos un poco con una pequeña introducción, ¿cierto?, de esta charla que vamos a dar y hacia dónde la vamos a derivar y cuáles van a ser los conceptos que vamos a tocar en, en esta presentación que voy a dictar. Bueno, los sistemas de extinción de incendios que se ajustan a las normas de NFPA deben contar con un suministro de agua que debe ser aprobado y confiable. Eso es lo importante, ¿ok? Los cuales puedan satisfacer las demandas de los sistemas, los sistemas de extinción en términos de presión, caudal y autonomía del sistema. En este sentido, los tanques de agua empernados, bueno, vamos a utilizar, de repente vamos a decir empernados, atornillados, abulonados, dependiendo de la región, ¿cierto?, que se encuentre, el concepto que va a existir. Se presentan, ¿cierto?, como una excelente solución para proyectos que requieran un estanque de nivel de agua a nivel de suelo y necesiten el abastecimiento de agua para un sistema de extinción de incendios. ¿Ok? Con el tiempo, estos tanques han demostrado ser una de las opciones de almacenamiento más confiables en el mercado de protección contra incendios, gracias a su diseño de alta calidad, su flexibilidad en términos de tamaño y también su capacidad de resistir eventos sísmicos. Los objetivos, ¿cierto?, que vamos a dictar, y la idea, ¿cierto?, que si existe alguna diferencia o alguna diferencia de opinión lo podamos conversar, es primero que nada concientizar sobre la importancia de utilizar estanques de almacenamiento de agua en los sistemas de redes contra incendio, diferenciar y conocer las distintas opciones de estanques empernados que el mercado nos ofrece actualmente, explicar por qué los tanques empernados son una solución confiable para el almacenamiento de agua en sistemas de extinción de incendio. Vamos también a resaltar cuáles son las principales ventajas de elegir un estanque empernado en comparación con otra alternativa que en el mercado existen. Vamos a detallar también cuáles son los requisitos mínimos de un estanque empernado debe cumplir para que cumpla con una normativa de NFPA 22. Y también presentaremos los requisitos mínimos para el montaje adecuado de este tipo de producto, de este tipo de solución que vamos a presentar. Bueno, con este estudio o esta presentación que vamos a dictar, esperamos, ¿cierto?, promover una mayor comprensión sobre la importancia de los estanques de agua empernados en la prevención y lucha contra incendios, al tiempo también que destacaremos cuáles son sus principales cualidades, su conformidad con la normativa y su capacidad para satisfacer las necesidades de los sistemas de extinción. ¿Ok? Bueno, comenzamos. Vamos primero que nada, ¿cierto?, a conversar cuál es la importancia de utilizar un estanque de almacenamiento de agua en los sistemas de protección contra incendios. ¿Ok? Vamos a partir como por lo básico. ¿Cuáles son los tipos de fuentes permitidas para el suministro de agua para sistemas de extinción de incendios? ¿Cuáles son las que actualmente conocemos? Primero que nada, ¿cierto?, la conexión directa desde la red pública o privada, ¿ok? Es un tipo de almacenamiento. Un estanque de almacenamiento de agua, el cual puede estar a nivel de suelo, elevado o subterráneo.
Pozos o represas también son fuentes permitidas para el suministro de agua. Fuentes naturales como ríos, lagunas, canales o el mar, ¿ok? En donde, ¿cierto? Según el tipo de proyecto, se determinará cuál será la fuente a utilizar según el tipo de proyecto y también cuál deberá cumplir con los requisitos necesarios según lo que señala NFPA y la autoridad competente. ¿Qué tipo de estanque de agua contra incendios incluidos e indicados nos señala NFPA 22? ¿Qué nos muestra? ¿Ok? Los tanques elevados, ¿cierto? Que nos mostraba acá nuestro amigo en la primera presentación que tuvimos, ¿ok? Los cuales se requieren, ¿cierto? Que estén a una altura suficiente para entregar la presión requerida y capacidad suficiente para suministrar un caudal necesario por un tiempo determinado y estipulado previamente a través de un cálculo, ¿ya? También los tanques que conocemos según la norma van a ser los tanques de succión. ¿A qué llamamos tanques de succión? Los cuales van a estar ubicados, o sea, son los tanques que van a estar ubicados a nivel de suelo o subterráneo, y la principal diferencia con los demás, ¿cierto?, es que va a requerir una bomba para red contra incendio para tomar esa agua, ¿cierto?, y distribuirlo a los diferentes sistemas de extinción que existan. Y también tenemos la opción de tanques presurizados, los cuales corresponden a recipientes de acero que contienen una mezcla de agua y aire. Se puede utilizar o se utilizan por lo general para suministrar agua de sistemas de extinción de poca demanda. Por ejemplo, un sistema de agua pulverizada. Puede ser utilizado este tipo de estanque. También los estanques los vamos a clasificar según la materialidad del cual están construidos, ¿ok? En donde en el mercado, ¿qué nos ofrece? Nos ofrecen estanques de acero, concreto, madera, fibra de vidrio y tela recubierta, ¿ok? Estos son los estanques que existen en el mercado y NFPA también hace referencia a este tipo de producto. Bueno, acá tenemos, vamos a tomar un ejemplo de un estanque, ¿cierto?, de succión para entender cuál es la importancia, ¿cierto?, en el sistema de extinción de incendio de un almacenamiento confiable, ¿ok? Primero que nada, podemos ver acá que tenemos como almacenamiento confiable, ¿cierto?, un estanque de agua, que en este caso es un estanque de acero atornillado, el cual está conectado con una bomba contra incendios, en donde esta bomba contra incendios, ¿cierto?, será la encargada de tomar agua del sistema de abastecimiento, una fuente confiable, ¿cierto?, y distribuir el agua a los diferentes tipos de sistema de descarga que tenga el proyecto, ¿ok? Los cuales podrían ser rociadores, hidrantes, gabinetes, sistema de espuma, sistema de diluvio, etcétera, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero demostrar bajo este esquema? Es un poco explicar que nosotros podemos tener los mejores rociadores, los mejores hidrantes, los mejores gabinetes de manguera, ¿cierto?, el mejor sistema de diluvio, pero si realmente no tenemos un sistema de almacenamiento o una fuente confiable que alimente estos sistemas, no nos sirve de nada, ¿ok? Entonces, eso un poco es concientizar la real importancia de utilizar un sistema de almacenamiento de agua confiable, ¿ya? En estricto rigor, si nosotros lo viéramos un poco más detallado y como concluirlo, podríamos decir que el estanque de agua en este sistema, más la bomba contra incendio, es el corazón del sistema, ¿ya? Porque si no bombeamos, si no tiene esa característica de poder tomar el agua y distribuirla en los diferentes sistemas, no nos sirve de nada, ¿ok? Bueno, acá también vamos un poco a destrabar los conceptos que muchas veces nosotros vemos del día a día respecto al volumen nominal y volumen usable. Saber identificar cuál es uno y cuál es otro, ¿ok? ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta que hay una tablita al lado en donde muestra las principales diferencias en capacidad de agua almacenada en un estanque, si es que consideramos o tomamos como referencia volumen nominal o volumen usable.
El volumen nominal lo vamos a conocer al volumen que, o sea, a la cantidad de agua que tenga el estanque desde el piso, ¿ok? Hasta el techo, o sea, diámetro por altura. Eso va a ser el volumen nominal, que no es el volumen que realmente vamos a utilizar del estanque. Eso es importante, porque el volumen que realmente vamos a utilizar de este estanque, si seguimos el ejemplo que tenemos acá en la tabla, ¿cierto? Va a ser, el volumen que vamos a utilizar va a ser desde la placa de elevación de la placa antivórtice, ¿cierto? Hasta el máximo llenado que tiene este tanque, que va a estar y va a quedar definido por el borde libre o el freeboard. También lo podemos conocer, ¿ya? El borde libre, ¿cierto? Se va a ubicar según la zona sísmica en donde esté ubicado el estanque. Eso es importante, ¿ya? Y la elevación del vórtex va a ser por lo general 152 milímetros hasta, o sea, teniendo como parámetro que la boquilla de succión es hasta 12 pulgadas. Sobre eso, sobre 14 pulgadas, ese concepto va a cambiar. Más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Bueno, ¿qué normativas y criterios existen, cierto, para el diseño de un estanque de red contra incendio? ¿Ok? Ligado, cierto, a los estanques empernados. Primero que nada, tenemos la normativa NFPA 22, ¿ok? Tenemos también la AWWA D103, ¿cierto? Edición 2009 o superior. Y también tenemos criterios de diseño bajo FM, ¿ok? Estos son los criterios de diseño que se utilizan justamente para diseñar un estanque para red contra incendio. NFPA 22, ¿para qué la utilizamos? ¿Ok? Esta norma trata sobre los estanques de almacenamiento de agua para protección contra incendios, eso es importante, la cual establece los requisitos mínimos para el diseño, construcción, instalación y mantenimiento de estanques usados para las redes contra incendio. ¿Ok? También nos va a indicar y nos va a señalar cuáles son los elementos y accesorios asociados para que el sistema cumpla en forma correcta para un sistema de red contra incendio. También dentro de las normativas que se utilizan está la AWWA, la cual va a ser como la normativa madre, ¿cierto?, para el diseño de estos productos, ¿ok? Porque prácticamente todos los demás diseños, tanto en FPA 22 como FM, nos va a ligar o nos va a dar como un anexo a AWWA. Entonces esta va a ser como la normativa madre, la cual se utiliza para el diseño de estanques, ¿ok? La AWWA es un organismo sin fines de lucro dedicado a la optimización del uso y almacenamiento de agua. Presenta para el diseño de estanques empernados la normativa AWWA D103, que habla justamente de estanques atornillados, con las últimas ediciones en los años 2009, 2019 y ahora últimamente la 2023 también ha salido, ¿ok? Esta norma nos va a entregar los requerimientos y criterios de diseño para todo lo que es manto del estanque, el techo, los anclajes y además también de los requisitos particulares, teniendo en cuenta la diferencia en la forma de unir entre placas. También más adelante vamos a ver cuáles son las formas de unir que tenemos entre placas, ¿ok? Estos estándares también van a definir, ¿cierto? Todo lo que es carga sísmica, carga de viento, requisitos geométricos, tipos de techos y anclajes permitidos, tensiones que pasan por el manto, anclajes y las tensiones admisibles que va a tener el estanque para el correcto uso según el lugar donde esté ubicado. También está la posibilidad de que el estanque cumpla con un criterio de FM, ¿ok? Bueno, a diferencia de NFPA 22, ¿cierto?, la cual es una guía, FM 4020 ya nos señala un criterio de fabricación especial
para un estanque de red contra incendio. ¿Ok? FM va a contar, FM cuenta con sus propios criterios de diseño y fabricación, los cuales son más severos y exigentes, por ejemplo, que lo que señala solamente un estanque AWWA o NFPA 22. Factory Mutual toma como base el diseño de AWWA D103. Por eso le comentaba anteriormente que AWWA va a ser la normativa madre para el diseño y fabricación de estos tanques. Pero la gran diferencia es que Factory Mutual a nivel sísmico cuenta con sus propias consideraciones, tomando sus propias zonas sísmicas para el diseño del estanque. ¿Cuáles son las zonas sísmicas para el diseño de estanque según FM? Vamos a tener FM 50, FM 100, FM 250, FM 500 y FM más de 500 años, ¿ok? ¿Qué nos señala 50, 100, 250, 500 o más de 500? Es un poco el periodo que FM estima que en el lugar donde está diseñado ocurre un siniestro, ¿cierto? Un sismo de gran escala, ¿ok? Siendo FM 50 la más severa y la más estricta. Si vemos el mapa de FM, ¿cierto? Cómo categoriza FM a todo el mundo, nos podemos encontrar, ¿cierto? En color azul, o bueno, un poco morado, ¿cierto? Según cómo se vea, ¿cierto? Los lugares que van a ser señalados como FM 50. En color rojo, los FM 100, en color amarillo, FM 250, en color verde, FM 500 y en color blanco, más de 500, ¿ok? Si nosotros hiciéramos un zoom, ¿cierto? Y lo lleváramos a donde estamos el día de hoy parados, ¿cierto? Que es acá en Lima, podemos ver que Lima tiene varios, o sea, si lo tomáramos como FM, podríamos decir que va a dominar lo que es FM 50 y FM 100. Por lo general, cuando se pide un estanque acá en Lima, la verdad es que se considera por lo general FM 50, que es el peor de los casos. ¿Cuáles son las principales diferencias, por ejemplo, que va a tener un estanque FM versus un estanque diseñado bajo otros criterios? Primero que nada, es que las aceleraciones sísmicas que se utilizan son mucho más severas. Lo que va a producir, efectivamente, es que en el espesor del acero, hacer aceleraciones sísmicas más severas, ¿cierto? En que las planchas contengan un mayor espesor en comparación con otras normativas. También FM es bien riguroso en la elevación del borde libre, ¿ya? También, al trabajar con aceleraciones sísmicas más severas, va a producir directamente que la cantidad y diámetro de pernos de anclaje también sea mucho mayor. Y también FM ya tiene definidos sus propios accesorios para el correcto uso del estanque. Tras cumplir con todo eso, ¿cierto? Lo que se va a lograr es que FM va a certificar el estanque para un diámetro y una altura ya definida bajo una zona sísmica ya preestablecida, y también en el certificado nos va a salir el proveedor, ¿cierto?, que nos vendió ese estanque. Entonces, cuando un estanque FM, si bien existe un criterio de diseño, cada estanque FM va a tener su propio certificado en particular. Bueno, ahora vamos a pasar a cuáles son los requisitos mínimos para que un estanque empernado, ¿cierto?, pueda cumplir con NFPA 22. ¿Qué nos dice la norma? ¿Ok? Primer punto, y muy importante, hablando del diseño del estanque como tal, es que los estanques empernados que requieran cumplir con NFPA 22 deberán estar diseñados bajo la norma de diseño AWWA D103-2009 o superior. Nosotros nos vamos a la normativa y vemos las referencias, siempre nos va a hablar de
la normativa y la versión vigente que se encuentra de esa normativa. ¿Ok? Entonces, acá hice un cuadro comparativo entre las normativas que, entre comillas, ya se encontrarían obsoletas, por ejemplo, que es la del 97, versus la 2009, que a la fecha, la 2009 es la que ha producido menos cambios, porque ya sabemos que está la 2019 y ahora está la 2023, pero se sigue teniendo como matriz la 2009. ¿Cuáles son las principales diferencias que nos muestra una norma y la otra? Primero que nada, que la versión del año 97 a nivel sísmico se manejaban, se manejaba todo por zonas sísmicas que ya estaban predefinidas, existiendo la zona sísmica 1, 2, 3 y 4, siendo la 1 la más baja y la 4 más alta. La estructura del estanque ya quedaba definida según la zona sísmica, al igual que la cantidad de pernos anclajes y la distancia de borde libre, que podía permanecer hasta un mínimo de 6 pulgadas. ¿Ok? ¿Cuál fue el principal cambio que se hizo desde el año 2009? Ya no, el tema de la zona sísmica ya se elimina y se comienzan a trabajar bajo valores de aceleración sísmica según el lugar donde va a estar instalado el estanque. O sea, se va a hacer prácticamente un traje a medida del estanque para la ubicación donde esté. También en este punto cambió la regla para el borde libre o el freeboard, que en el año 97 nos permitía tenerlo hasta 6 pulgadas de altura, considerando desde el techo hacia abajo, y ahora lo que nos dice la versión de 2009 es que el borde libre podría alcanzar hasta un máximo de 48 pulgadas en el peor de los casos. O sea, el estanque que se diseña bajo 2009 va a ser mucho más estricto a la de versión 97. ¿Cuál es la sugerencia? Utilizar las versiones del 2009 hacia adelante, ya que al utilizar las anteriores se puede obtener un estanque mucho más ligero, ya que la ingeniería es menos estricta, con espesores de plancha más delgadas y con menos pernos de anclaje y mucho más ligeros, que podría estar en contra de los criterios de diseño locales de cada país. ¿Ok? También dentro de las recomendaciones de NFPA 22, a nivel de diseño, tenemos y nos dice que la capacidad y el tamaño, ¿cierto? El diámetro y la altura de los tanques deben ser determinados por el flujo y duración de incendio requerido para él o los sistemas de protección contra incendio. Para los sistemas de protección contra incendio conectados. Y en donde las capacidades para este tipo de solución va desde los 15 metros cúbicos hasta los 45.000 metros cúbicos. ¿Ok? También un punto importante que señala la norma, que los estanques deberán ubicarse en un mínimo de 20 pies un mínimo de 20 pies de cualquier estructura combustible. En caso de que eso no sea posible y el estanque esté dentro de esos 20 pies, se recomienda utilizar material resistente al fuego para la estructura que esté colindando o esté cerca del estanque, como también existe la opción de utilizar rociadores abiertos para el enfriamiento del estanque en caso de que esté ocurriendo un siniestro en la locación. La carga viva, ¿ok? La carga que va a soportar el techo del estanque. Donde los techos tengan una pendiente de menos de 30 grados, deberán estar diseñados para soportar un peso uniforme de 25 libras pie cuadrado. ¿Ok? También NFPA 22 nos señala que la carga de viento mínima para el cálculo del estanque debe ser de 160 kilómetros por hora. Todo estanque debe tener un techo, eso es importante, ¿ya? El cual debe estar diseñado para soportar las fuerzas en el montaje, inspección, prueba y mantenimiento del estanque. Se deberá también proveer una baranda según OSHA 29 SFR 1910 en los lugares que requieran acceso, por ejemplo, las bocas de ingreso en el techo. No es necesaria
una baranda perimetral completa. Solamente basta con una baranda perimetral parcial, en donde cuando nosotros subamos la escalera, ¿cierto? Inmediatamente vamos a encontrarnos con la entrada hombre. Entonces no es necesario contar con una baranda perimetral, o sea, una baranda completa. Basta con una perimetral. Los cimientos, ¿ok? ¿Qué nos dicen FPA 22? El concreto utilizado para los cimientos y zapata deben contar con una resistencia a la compresión especificada de no menos de 3000 PSI. También se deberá instalar entre el hormigón y piso del estanque una manta de polietileno, ¿cierto? Como se ve acá en la imagen, acompañada de una manta asfáltica. Sobre esto se montará, ¿cierto?, el piso de acero del estanque. Y también, muy importante, que antes de hacer cualquier obra civil que esté asociada al estanque de red contra incendio, se deberá contar con una mecánica de suelo para el correcto cálculo de la base de concreto, ¿ok? Considerando que todos los lugares tienen diferentes tipos de suelo, no es factible estandarizar solamente una base para todos los lugares. Bueno, acá podemos ver un video, ¿cierto? En donde nos muestra la ejecución de una obra civil, la cual va a contener, ¿cierto? Y se va a montar el estanque empernado. Ahí tenemos ¿cierto? La maquinaria haciendo el espacio, después la compactación del terreno. Y ya por último, ¿cierto? El trazado donde va a ir la obra civil. Importante, la obra civil puede ser un anillo perimetral, como se ve en el video, ¿ok? Y al medio una compactación de material y terminación de arena. O también, si el cliente lo decide, hacer una losa completa de hormigón. Las dos opciones son válidas. Esto ya se llenó con hormigón y se hace la compactación final en el centro del anillo. Ya, esta es una de las opciones de obra civil que permite la norma para la instalación de estanques apernados, ¿ok? No es la única, pero es la que más se utiliza. ¿Ok? Bueno, otras recomendaciones, ¿cierto? Respecto al equipamiento que debe contar un estanque bajo NFPA 22 es la placa antivórtice, la cual debe tener, el tamaño debe ser de al menos 2 veces el diámetro de la cañería que estará instalada en la succión del estanque, ¿ok? Y deberá estar a una distancia del piso de 6 pulgadas o medio diámetro de la cañería. Se va a considerar lo que sea mayor. También tenemos como accesorio requerido por NFPA 22 el rebose, el cual deberá tener una capacidad mayor que la conexión de llenado. Por lo general se utiliza un diámetro más, o sea, si tenemos el llenado en 4 pulgadas, la idea es que sea en 5 o en 6. Y la restricción es que no debe ser menor a 3 pulgadas. Esa es la única restricción que existe, ¿ya? Como también, bueno, lo que le señalaba que tenía que ser de un diámetro mayor a lo que es la cañería de llenado del estanque. También deberá existir una tubería permanente conectada al suministro de agua para el llenado del estanque. En caso contrario de que no existe esta tubería conectada constantemente para el llenado de estanque, se deberá
contar con un plan aprobado, ¿cierto?, para la carga manual del estanque, si es que llegase a ser necesario. Otro punto también importante, que el suministro de agua debe tener la capacidad de llenar el volumen de protección contra incendio del estanque en mínimo, o sea, en máximo 8 horas, ¿ya? Eso también es importante para la configuración del flange de llenado del estanque. También se deberá proveer un mínimo de 2 bocas de inspección en el primer anillo del estanque, que deberán estar acorde a AWWA D113. Estas entradas hombres podrán ser circulares o rectangulares, como se muestra en la imagen. También se deberá instalar una válvula de venteo en todos los estanques, la cual deberá incluir una rejilla resistente a la corrosión para evitar, ¿cierto?, el ingreso de alguna ave o animales al interior del estanque. También, ¿cierto?, se hace necesario que todo estanque que cumpla con NFP 22 cuente con su indicador de nivel de agua, como también que cumpla y se incluyan los anclajes antisísmicos, los cuales la cantidad y el diámetro va a quedar definido, ¿cierto?, según la condición sísmica del lugar en donde se encuentra ubicado. Los tanques que estén sujetos al congelamiento se le deberá instalar un calentador. Eso también es muy importante. Ya, tanques de acero empernado y las opciones de diseño, ¿cierto?, que el mercado no ofrece y la que comúnmente se suministran. ¿Ok? Vamos a ver las principales diferencias o qué nos ofrece el mercado respecto a un diseño de estanque empernado. Primero que nada, lo que son revestimientos de planchas. ¿Ya? Vamos a contar con estanques que van a ser revestidos y pintados epóxicamente, como también estanques que van a ser vitrificados. En ambos casos, la preparación de la plancha de acero o la plancha, ¿cierto?, de la superficie va a estar bajo una preparación de granallado de SP10, la cual es muy cercano a el metal blanco. Cuando ya tenemos granallado, ¿cierto?, la plancha de acero, según el revestimiento, va a ser el tipo de pintura que se le aplique o el tipo o el proceso de revestimiento que el estanque requiera. En el caso de que sea un estanque epóxico, la aplicación será aplicada con polvo epóxico, en donde la plancha estará cargada electroestáticamente, justamente para que la pintura se adhiera en forma correcta en toda la plancha y no tenga ningún imperfecto, ¿ya? También lo importante que bajo este criterio, el secado será a temperaturas controladas también, ¿ya? Cuando es epóxico, por lo general, las temperaturas de secado de estas planchas van a ir entre 190 grados y 200 grados Celsius. En comparación con el estanque vitrificado, en donde la temperatura o sea, el estanque vitrificado, la principal característica que tiene es que se le aplica un proceso de vidrio fundido al acero. ¿Y cómo se produce eso? La plancha, una vez que está granallada, pasa por hornos de alta temperatura, de 800 a 900 grados, que posterior a eso, ¿cierto?, se le aplica el vidrio, el cual queda fusionado con la plancha de acero por las altas temperaturas, la cual entró la plancha, ¿cierto?, a esos hornos. Y la gran diferencia, ¿cierto?, es al acabado final que va a tener. Si se fijan, es un acabado o la plancha es muy parecido a una cerámica, para que ustedes se hagan una idea. Que justamente ese efecto se produce porque el vidrio queda fusionado en la placa de acero. ¿Qué tipo de conexión existen para este tipo de estanques? ¿Ya? Existe la conexión flat panel, que consiste prácticamente en que todas las planchas van a ir solapadas una con otra, y también existe la conexión chime, que la principal característica es justamente que todas las planchas vienen con una pestaña exterior en donde se hace la unión de los estanques.
Tipo de sellado. ¿Qué sellado o cómo se evita que el agua, ¿cierto?, se fugue por las planchas? Según el proveedor que se escoja, ¿cierto?, existe la opción de sellado entre las planchas con silicona o también con empaquetadura. Como le digo, la opción que se tome es según el fabricante con el cual se trabaje y se establezca el tipo de sellado. Tipos de techo. También existen diferentes tipos de techo que nosotros podemos escoger. Están los techos de cubierta a través de canal, que es un techo normal y es el más económico que el mercado ofrece. También existe un techo de cubierta de acero pintado epóxicamente, al igual que todas las planchas y paredes del estanque. Y también existe la opción de cúpulas geodésicas. ¿Ok? Recordemos que normativamente la norma no nos pide qué tipo de techo utilizar, pero sí que tenga un techo. ¿Ok? Entonces, por eso se presentan diferentes opciones, unas más económicas que otras. Tipos de pisos. El estanque puede tener la opción de que tenga un fondo plano de acero recubierto en epóxico, igual que todas las paredes, como se muestra en la imagen, o también está la opción de evitar este fondo plano de acero y que la primera plancha del estanque vaya embebido en la obra civil y en el hormigón que se está utilizando. ¿Ok? Tipo de escalera, también podemos encontrar escaleras del tipo horizontal, o sea, copa vertical, y escaleras del tipo espiral, ya dependiendo del tipo de proyecto y la envergadura o exigencia de la planta donde va a estar instalada o el lugar, va a ser la escalera que se va a escoger. Normativas de diseño más utilizadas, ¿ok? Aquí vamos a hacer una comparación entre una normativa que también se utiliza muchas veces para el almacenamiento de agua, que es API 650, y la vamos a comparar versus AWWA. ¿Ok? Primero sabemos, ¿cierto?, que API 650 va a hacer referencia a todo lo que son estanques soldados, en cambio que AWWA va a hacer referencia a estanques atornillados. ¿Ya? API es una normativa que justamente se utiliza para estanques de almacenamiento de agua, o sea, almacenamiento de agua y también de combustible, ¿ok? Que es un riesgo totalmente diferente a un estanque de agua para protección contra incendio. Por lo tanto, si analizamos una con otra, vamos a ver las principales diferencias. Veamos qué dice. La norma API 650 nos permite diseñar estanques soldados apoyados en el suelo de distintos materiales como acero al carbono y aluminio, que almacenan agua o derivados del petróleo, con temperatura y presiones internas que pueden ser distintas a la ambiental y atmosférica respectivamente. ¿Ok? Y la AWWA, ¿qué nos señala? Que incluyen en todo su alcance, ¿cierto? Pueden ser diseñados estanques soldados o apernados, ya únicamente de acero al carbono para almacenamiento solamente de agua. Eso es muy importante. Los cuales pueden ser apoyados en el suelo o pueden ser también elevados. Además, el agua que se va a almacenar en nuestro estanque deberá estar a una temperatura cercana a la ambiental y debe tener presiones internas iguales a las atmosféricas. Si en estricto rigor nosotros comparáramos una normativa con otra, ¿cuál sería la conclusión? ¿Ok? Si bien API 650 tiene un alcance mayor que AWWA, ¿ya? La normativa de agua AWWA nos permite más opciones para el diseño de estanque de almacenamiento de agua, ¿ya? Eso es lo importante, agua. Además, el documento API presenta procedimientos de cálculo mucho más estrictos debido a que permite almacenamiento de combustible, que es un riesgo totalmente distinto al agua, ¿ok? Eso es importante al momento que definan qué normativa utilizar para un estanque de almacenamiento de agua. Con esto no quiero decir que API sea malo, sino que API está diseñado para otro tipo de riesgo, no para agua.
para los sistemas de redes contra incendios. Bueno, acá hay un pequeño estudio, ¿cierto?, respecto a las principales diferencias que existe entre diseñar un estanque, por ejemplo, soldado API 650 versus un estanque atornillado, ¿ok? Acá tenemos estanques de similares características, ¿ok?, respecto a la capacidad nominal, altura, diámetro, borde libre y la capacidad útil de cada uno. En ambos casos, el detalle se hizo considerando que el fluido que se va a almacenar es agua, ¿ya? Con un peso específico de 1. Primero, la cantidad de anillos que tienen ambos estanques, tanto el estanque soldado como el estanque atornillado, son de 6 anillos, ¿ok? Y cuando empezamos a analizar, ¿cierto?, cada anillo, nos vamos a encontrar las principales diferencias entre un estanque API y un estanque diseñado bajo la normativa de agua y NFPA 22, en donde ustedes podrán apreciar que para este estanque se utilizó API y todas las planchas, desde el primero a la plancha número 6, se utilizaba un espesor de 6 milímetros. En comparación con un estanque atornillado, que si bien empezaba con una plancha mucho más gruesa, ¿cierto?, que un estanque soldado, después, mientras va subiendo, ¿cierto?, los diferentes anillos, la plancha va disminuyendo de espesor. Aquí también podemos ver una gran diferencia entre lo que pesaba cada anillo, ¿ok? Viendo como peso total, acá último, si se fijan, este estanque tenía un peso aproximadamente de acero que se utiliza para la fabricación de 16.834 kilos, en comparación con un estanque diseñado bajo agua, bajo las mismas características, para la misma zona sísmica, todo tal cual, ¿cierto?, que solamente necesitó 9.471 kilos de acero para la fabricación de este tanque. Otra diferencia también, que no son menores al momento de hacer una comparación entre uno y otro, es el tiempo de montaje que demora un estanque soldado versus un estanque atornillado. Recordemos que ambos eran de una capacidad casi idéntica, en donde el estanque soldado se estima que va a estar armado en 30 días, si las condiciones lo permiten, ¿ok? En tanto, el mismo estanque, ¿cierto?, pero atornillado, solamente en 15 días debiese estar listo, ¿ok? Otra diferencia muy importante son las pruebas e inspecciones que requiere cada estanque. El estanque soldado necesita prueba radiográfica de las placas, inspección por líquidos penetrantes, inspección radiográfica de las soldaduras, para asegurar, ¿cierto?, que esté acorde al diseño que se requiere. Estas pruebas no son requeridas para un estanque atornillado. El estanque atornillado, antes de salir de fábrica, cuenta con pruebas Holiday, en donde se le aplica un alto voltaje para verificar, ¿cierto?, primero que nada, la adherencia completa de la pintura en la plancha de acero, como también que no tenga ninguna imperfección, ¿ok? Y también todas las pruebas, o sea, todas las planchas que salen de fábrica, que construyen y que componen el estanque apernado, son rigurosamente revisadas, ¿cierto?, para verificar que cumplen con el espesor que cada fabricante se compromete al momento de la venta del estanque, ¿ya? Otro tema también no menor es el pintado del estanque, ¿ya? Un estanque soldado debe ser pintado en terreno, ¿ok? Y eso también suma más días en el montaje. En cambio, el estanque atornillado ya viene pintado desde fábrica. Para montar el estanque soldado, ¿cierto?, vamos a necesitar soldadores, 1, 2, 3, 4, ¿cierto?, dependiendo el avance o la rapidez que se necesite del proyecto, pero todos estos soldadores deben ser altamente calificados, deben tener todo, ¿cierto?, su documentación para poder hacer el trabajo en forma correcta. En cambio, un estanque atornillado
Aquí yo le puse que no necesita personal calificado, pero sí basta con una persona, ¿cierto?, que pueda llevar y sepa cómo armar el estanque, que pueda supervisar, ¿cierto?, el trabajo de un grupo de personas, ¿ya? Solamente basta que una persona tenga la experiencia en el montado, que pueda comandar un grupo de trabajo. Y otra opción también, y que define las principales ventajas de este producto, es que el estanque soldado no puede ser ampliable y desarmable, ¿ok? En cambio, el estanque atornillado, si gusta, ¿cierto? Se gustan, el cliente, primero que nada, por ejemplo, podría hacer la obra en 2 procesos, en 2 etapas, ¿ok? Eso puede ser, por ejemplo, para el ahorro de costos, que, no sé, pongamos que el estanque o la fábrica va a necesitar 500 metros cúbicos, ¿cierto?, de agua, pero está dividido en 2 etapas. Lo que se puede hacer con el estanque atornillado es, primero que nada, solventar y entregar el diseño y la estructura para una primera etapa que solvente, no sé, 200 metros cúbicos, y después, posterior a los años siguientes, cuando la planta crezca, ¿cierto?, incorporar los otros anillos que va a permitir, ¿cierto?, un flujo mucho más holgado, en vez de hacer una inversión completa desde un comienzo. También, por ejemplo, si la fábrica se quiere mudar, nosotros lo que se puede hacer es desmontar el estanque y llevarse todas sus partes y piezas y montarlo en otro lugar. Aquí lo único que se recomienda, ¿cierto?, es primero que nada cambiar la silicona o la empaquetadura que tiene, y también muchas veces lo que recomiendan los fabricantes es cambiar los pernos. Como ya tienen un torque que ya fue aplicado, se recomienda hacer el cambio. Pero la inversión inicial no está en eso, o sea, el mayor gasto en la inversión está en las placas de acero, ¿ok? El estanque soldado no es viable trasladarlo de un lado a otro, ¿ya? Y tampoco pueden ser desarmables ni tienen flexibilidad. Eso es una de las ventajas que cuenta este producto, que es el estanque atornillado. Mantenimiento y frecuencia de estos equipos, ¿ok? El mantenimiento principalmente son inspecciones, ¿ok? Primero que nada, ¿cierto? Hay una inspección exterior del estanque, como también la estructura de soporte, ventilaciones, los cimientos, las pasarelas, las escaleras, ¿cierto? Las cuales deben ser inspeccionados, lo que recomiendan, ¿cierto?, trimestralmente, para verificar que no existan síntomas o signos de daño o debilitamiento de material. También se recomienda, ¿cierto?, que en esta revisión trimestral se haga una revisión en todas las uniones de las paredes del estanque para verificar y comprobar que no existan síntomas de fuga en el estanque. Anualmente, también se recomienda inspeccionar el estanque ante alguna presencia de algún signo de corrosión. Esto es siempre hablando por fuera del estanque, exterior, ¿ya? Y si llegase a existir algún signo de corrosión, lo ideal, ¿cierto?, es poder repararlo, si fuera aplicable, según las recomendaciones de pintura que cada proveedor tiene. Inspeccionar también anualmente pérdidas de aguas alrededor del estanque, o sea, alrededor de todos los accesorios que componen el estanque. Flanges, entradas hombres, escalera. Recuerden que este estanque es 100% atornillable, entonces puede existir algún tipo de fuga que se debiese revisar, ¿cierto?, anualmente. E interiormente, ¿qué nos señala, cierto, NFPA 25 respecto a lo que es mantenimiento? Es que el estanque cada 5 años se recomienda que se drene, ¿ok? Que se drene por completo y se inspecciona al interior si existe algún síntoma de corrosión de alguna de las planchas. Si llegase a existir algún síntoma de corrosión, ¿cierto?, proceder con la reparación bajo la recomendación del proveedor de pintura. También en esta inspección interior se recomienda hacer una limpieza de sedimentos que se encuentran en el fondo del estanque, ¿ya? Y también un ajuste y revisión de las tuercas del fondo del estanque para verificar que esté todo en perfectas condiciones.
Procedimiento para el montaje adecuado de los tanques atornillados, ¿ok? Primero que nada, ¿cierto? Vamos a trabajar en base a un anillo o platea de hormigón, ¿cierto? Según cómo lo estime conveniente cada cliente. En este caso, la imagen muestra un anillo, ¿ok? En donde sobre este anillo, ¿cierto? Primero que nada, se instalará la manta de polietileno, seguido de la manta asfáltica. Y sobre la manta asfáltica se instalará el piso. Ustedes se podrán preguntar por qué se instala la manta asfáltica y la manta de polietileno, ¿ya? Esto es debido a que si el estanque llegase a presentar alguna fuga en el piso, sea viable ver desde qué lugar viene la fuga, ya que si estuviese montado acá encima, ¿cierto? Y hay arena, la arena filtraría prácticamente toda el agua y no sabríamos por dónde está la fuga correspondiente. Bueno, vamos a ver dos formas de instalar el estanque. Primero va a ser a través de equipos de izaje, ya, lo cuales pueden ser plumas o andamios. Aquí en la imagen se ve, ¿cierto?, la instalación del primer anillo y ya posterior al primer anillo hacia arriba se recomienda, ¿cierto?, la instalación de andamio con la ayuda de una pluma que pueda trasladar una plancha hacia otro lugar para la correcta instalación donde se encuentre. Dentro de las recomendaciones, ¿cierto?, es instalar andamios tanto en el interior del estanque como en el exterior, como se ve en la imagen, ¿ok? Hasta justamente hacer e instalar completamente la estructura del producto. Acá, ¿cierto? Tomamos la imagen que habíamos dejado anteriormente de la obra civil y vemos un ejemplo de montaje de estanque bajo, ¿cierto?, los criterios que comentábamos de equipos de izaje con pluma o andamio, en donde en una primera parte, ¿cierto?, instalamos todo lo que es el piso. Posterior a eso se arma el primer anillo y sobre el primer anillo ya se comienza, ¿cierto?, a armar los andamios para seguir armando el estanque e instalar los anillos que siguen posterior. Ahí se puede ver, ¿cierto?, cómo se instala el techo, ¿cierto? El techo puede ser también instalado con una ayuda de una pluma que pueda posicionarlo en la parte correcta para que ya, ¿cierto?, el estanque quede prácticamente armado. En este caso nos muestran solamente 2 anillos. Pero también existe otro mecanismo de armado del estanque, el cual corresponde a elevadores mecánicos o hidráulicos. ¿Cuál es la principal diferencia en el armado? Ya, bueno, es que este tipo de armado es mucho más rápido, la verdad, que con andamios y una pluma. Y la principal diferencia es que este se arma al revés. ¿En qué sentido? Que se comienza a armar, primero se instala el piso y posterior al piso se empieza a armar el techo, ¿ok? Después se instalan las grúas, o sea, disculpa, los gatos hidráulicos o mecánicos, como les dije, y el estanque lo empieza a elevar. Dentro de las principales características y beneficios también es que aquí se evitan todo lo que son trabajos en altura, porque como empezamos a armar el techo primero, ¿cierto? Como se ven ahí los trabajadores, posterior a eso el estanque se empieza a elevar y todo el trabajo que se ejecute va a ser a nivel de piso. Y así también se evitan ciertos accidentes que pueden provocar, que se pueden provocar al momento que se esté montando el estanque cuando hay trabajos en altura. Las gatas hidráulicas empiezan a elevar el estanque, ¿cierto? Y se empieza a armar paulatinamente hasta completar el estanque completo y queda algo muy parecido como se ve en la imagen. ¿Ok? Pruebas finales en este tipo de estanque. ¿Cuáles son las pruebas que se ejecutan al momento del armado de este producto? Primero que nada, ¿cierto? Se hace una inspección visual en búsqueda de pernos o tuercas flojas o faltantes. También se hace un retorque de todos los pernos para asegurarnos, ¿cierto?, que estén
bien firmes a la estructura. Cuando ya se hace eso, ¿cierto? Se pasa a una segunda etapa en donde se llena el estanque hasta aproximadamente unos 60 centímetros y se deja ahí por 12 horas. Con eso verificamos si hay algún tipo de fuga en el piso del estanque. Si transcurrido esas 12 horas, ¿cierto? No hay fugas, se reanuda el llenado del estanque paulatina. Ahí sí. Se reanuda el llenado del estanque, ¿cierto? Paulatinamente hasta llenar al rebose del estanque, el cual va a ser el llenado máximo que va a tener este producto. Una vez que el estanque esté en su máxima capacidad, se tendrá que desconectar el suministro de agua y esperar 24 horas para ver cómo se comporta el estanque con el agua ya al interior. Después de esas 24 horas, ¿cierto? Se comprueban que no existe fuga en paredes y en piso, y bajo eso ya el estanque quedaría 100% operativo. Decir que el estanque, una vez que se llene con agua, no va a tener filtración en las paredes es difícil, ¿ya? En este tipo de productos, por lo general, existen pequeñas filtraciones una vez que el estanque está lleno, porque el comportamiento es totalmente distinto al estanque cuando está vacío a cuando está lleno. Entonces, el estanque cuando empieza a tener agua, como que se empieza a acomodar, ¿ok? Y en esa acomodación que tiene, puede ser que algunos de los pernos se aflojen. La manera de solucionarlo, ¿cierto? Es ir con una pistola neumática o un torquímetro, darle apriete y la fuga se termina. Conclusiones. A ver, ¿qué podemos concluir, cierto, con lo que se ha expuesto? Primero que nada, que existe un ahorro económico al momento de elegir, cierto, un estanque apernado versus quizás un estanque de acero, ¿ok? Que mientras mayor volumen, mayor va a ser el ahorro. El comportamiento y diseño sísmico va a estar acorde al lugar donde estará instalado el estanque. Eso también es importante. Flexibilidad, ya que son ampliables y desarmables. Se pueden trasladar, ¿cierto?, de un lugar a otro. Facilidad y rapidez en la instalación. No requiere personal altamente calificado. Se estima que la vida útil de este producto es aproximadamente de 30 años, lo que produce, ¿cierto?, o lo que conlleva una gran confiabilidad del equipo. Baja frecuencia de mantenimiento. No se requieren trabajos de corte, soldadura o calor al momento del montaje, eso también se evita. Y tampoco se requieren ensayos posteriores, salvo al ensayo, ¿cierto?, hidráulico que se hacen en las etapas finales, según lo explicamos anteriormente. ¿Qué más también podemos concluir? Y que es importante, que independiente del tipo de estanque y materialidad que se escoja, ¿cierto?, es de vital importancia que el tipo de almacenamiento de agua escogido, según las características del proyecto, sea una fuente confiable en el tiempo, ¿ok? Y esté operativo en un 100% cuando sea requerido. Eso es muy importante. También se debe asegurar un correcto diseño e instalación del estanque que permita un comportamiento adecuado al momento de algún siniestro. Es recomendable utilizar las normativas de diseños actualizadas, ya que con ello aseguramos un óptimo diseño y confiabilidad del equipo. Los tanques deben ser diseñados sismo-resistentes. Por lo tanto, se deberán utilizar parámetros de aceleración sísmica acorde al lugar donde esté instalado. Y también, bueno, y por último, como conclusión, los estanques para protección contra incendio no deben ser utilizados para ningún otro fin distinto para lo cual fueron diseñados, ¿ok? Ya que puede afectar negativamente la autonomía de diseño del sistema de extinción de incendios. Bueno,
Eso ha sido la presentación. Quedo atento si alguien, ¿cierto?, presenta alguna duda, alguna consulta. El área libre arriba, cuando no es un tanque solicitado, aprobado por FM, ¿cómo se determina? O si del todo no se determina ningún área libre. El borde libre, cuando el estanque no es FM, va a quedar definido por los parámetros de aceleración sísmica en donde está instalado el estanque, ¿ok? Porque eso, bueno, la normativa que nos va a indicar eso va a ser la AWWA D103, que según el parámetro sísmico que tú utilices, te va a definir el borde libre que tú requieres, ¿ok? Por eso hacía un poco la diferencia entre lo que señalaba la normativa del año 97, que te permitía un mínimo de 6 pulgadas, ¿ok? Pero la nueva normativa, como los tanques son diseñados más a medida, ya no va a ser 6, sino que va a ser definido según el cálculo que se ejecute para la zona para lo cual va a estar instalada, ¿ya? Exacto, la aceleración sísmica, y eso te va a permitir, ¿cierto?, indicar en qué altura se encuentre el borde libre, ¿ya? El borde libre por lo general es utilizado, bueno, primero que nada es el llenado máximo del estanque y lo que provoca que en caso de algún sismo, todas las olas, ¿cierto?, que se pueden producir en el estanque sean aliviadas por el borde libre y evitar, ¿cierto?, que puedan tocar el techo que lo podría dañar. Y también estructuralmente el estanque va a tener un comportamiento distinto si es que está lleno de agua o hasta un punto máximo, ¿ya? Esa es un poco la finalidad del borde libre. Ya. Ahí va. Gracias. Los tanques FM son los que sí o sí traen la baranda completa. Es que eso me llamó la atención, que NFPA no pide la baranda completa. ¿Cuándo sí es requerido la baranda completa? ¿FM o a gusto? Si el estanque es FM, en base, recordemos que FM tiene sus propios criterios de diseño, ¿cierto? Y dentro de los criterios de diseño están los accesorios. FM te pide que la baranda perimetral sea completa. NFPA 22 no te lo permite, o sea, no te lo exige. Te pide o te recomienda una baranda parcial. ¿Ya? Bien. Muchas gracias por tu presentación. Yo tengo dos dudas. La primera, diría, ¿qué ventajas o desventajas tú pudieras mencionar de estos tanques contra los que están construidos con membrana, con una membrana plástica? Como un liner interior, exactamente. Y la segunda pregunta es realmente, en México tuvimos hace un par de años una reclasificación sísmica. ¿Qué implica en un tanque una reclasificación sísmica? ¿O qué elementos se deberían de reconsiderar, además del anclaje, para una nueva clasificación sísmica? Bueno, dentro de las principales diferencias, ¿cierto?, que tiene este producto versus un producto que tiene un liner interior, es primero que nada que el liner, ¿cierto?, los proveedores que te venden ese tipo de producto, por lo general la vida útil que le dan al producto ya no es de 30 a 40 años, es mucho menor, ¿ok? Y la autonomía del equipo, o sea, no la autonomía, la confiabilidad del equipo viene ligada a la durabilidad del liner también. Entonces, ahí se puede entrar a la discusión realmente si es un equipo confiable en el tiempo o no. ¿Te fijas? Eso es netamente, bueno, las principales diferencias, ya que si el liner se raja, se rompe, todo el agua que tú tienes se pierde. En cambio, un estanque apernado, ¿cierto? La única falla o filtraciones que puedes tener son pequeños goteos, ¿cierto?, que puedes tener por el que puedes tener en base, por ejemplo, a que el estanque estuvo sometido a un sismo, ¿cierto?, y alguna tuerca o perno aflojó, ¿ya? Necesariamente solamente vas a necesitar ajustar esa tuerca o ese perno para que tu estanque siga en funcionamiento. En cambio, si el liner se rompe, primero que nada, el sistema te queda sin protección hasta que tú nuevamente vuelvas a instalar el liner, ¿ok?
Y respecto a las reclasificaciones, la verdad es que si tú ya tienes un estanque de acero, ya de este tipo, la verdad es poco lo que se puede hacer, la verdad, porque ya está predefinido y está calculado estructuralmente para esa zona, ¿ok? Entonces, no es viable, por ejemplo, cambiar los pernos de anclaje, ya no habría forma, tampoco habría forma de aumentar el espesor de las planchas, ya necesariamente es cambiar el estanque completo, la verdad. ¿Ya? Yo tengo una pregunta del Zoom. No sé si. Preguntaos primero, dale. En el Zoom preguntaron cómo la calidad del agua afecta a los tanques de almacenamiento de agua como una reserva confiable y qué métodos preventivos puedo emplear para proteger tanto al tanque como al sistema de bombeos contra incendios y los motores diésel que usan dicha agua para su sistema de refrigeración. Esto lo preguntaron hace como media hora. O sea, para que te ubiques en la posición del tema tuyo. Ok. Bueno, la calidad de agua que se utilice es bien importante, ¿cierto? Hay aguas que son, o en lugares que son aguas más duras que otras y que el agua puede traer cierto sedimento, ¿ok? En primer punto, lo ideal, ¿cierto? Si es que llegase a existir una gran agua muy dura que tenga mucho sedimento, quizás lo que sería recomendable es instalar un filtro a la salida del estanque, ¿cierto? Antes que la bomba succione agua desde ese punto, ¿ya? Para que justamente todo el sedimento no afecte el funcionamiento de la bomba contra incendio o el sistema de refrigeración de los equipos, ¿ya? Eso es más o menos una recomendación que se podría hacer respecto a si las aguas son muy duras. ¿Ok? O dura o que tengan sedimentos, ¿cierto? Que no sean agua 100% limpia. Hola. Bueno, es muy frecuente que haya de alguna normatividad para, por ejemplo, con los tanques de combustible, distancias de separación unos con otros. Para tanques de almacenamiento de agua para red contra incendio, ¿hay alguna normatividad que nos indique que no debe estar más cerca de o más lejos de otros tanques o algo para conservar ciertas márgenes de seguridad? Esa sería una. La otra es con los tanques pernados o los tanques, digamos, modulares, como los que has mostrado, cuando, por ejemplo, en industria es frecuente que de pronto un montacargas o un camión o alguien golpee y afecta algunas. En algunas partes son muy estrictos y cambian 2, 3, 4 piezas alrededor. Otros dicen, si no se rompió, déjelo, que es más complejo hacer la reparación que dejarlo ahí hasta que tenga una falla. Existe dentro de la normatividad algo que diga lámina golpeada, lámina cambiada y 3 o 4 alrededor. Y por último, diseños que les hacen muchas veces tipo publicitario para marcas de la empresa, etcétera. ¿Está concebido alguna restricción? Gracias. Ok. Bueno, partamos de atrás para adelante. Respecto al color del estanque o logos que pueda tener para publicitar alguna empresa o alguna industria, se puede hacer, ¿ya? Normativamente no hay nada que diga que no se puede hacer. Inclusive grandes empresas, no sé, como Coca-Cola, muchas veces, ¿cierto? He visto yo estanques de este tipo de materialidad, ¿cierto? En donde tienen su logo completo de los estanques. Eso lo pueden hacer los fabricantes, te pueden dar esa opción, ¿ok? Respecto a la distancia que te deben estar de separación respecto a estructura o otro estanque, por lo general la normativa te señala que debe estar a una distancia de 20 pies, ¿cierto? Libre de cualquier estructura que sea combustible, ¿ok? Si llegase a no ser viable establecer esa distancia, normativamente te piden, ¿cierto?, que esa estructura sea resistente al fuego, la combustible, o ya derechamente instalar, ¿cierto?, un sistema de enfriamiento en el estanque para protegerlo al momento de que ocurra un siniestro, ¿ya? Y la otra pregunta, disculpe, me falta una.
Exacto, exacto. Bueno, cuando son golpeados, por lo general, primero yo creo que hay que verificar el daño real que tiene el estanque. Y si hay algún problema de pintura, ya que se pueda resolver solamente con un retoque de pintura, lo más probable es que el proveedor te diga, en base a un touch-up que se le hace, ¿cierto? Reparar eso, porque recordemos que la magia de este producto está en el proceso de pintado que tiene, que te permite alargar la vida útil, ¿ok? Entonces, si tiene algún daño mayor en el tema de pintura, lo más probable es que te recomienden hacer un pintado en base al procedimiento de pintado que tiene cada proveedor, para justamente evitar un punto de corrosión y que eso se vaya aumentando en el tiempo, ¿ya? Si la placa ya tiene un daño irreparable, por lo general se recomienda que se cambie, ¿ok? La placa, no el anillo, la placa con daño. El proveedor entrega el tanque con su pintura que garantiza la protección de la corrosión, Exacto. pero luego el dueño o el dueño del tanque utiliza otra pintura que tiene solventes, afecta el recubrimiento de protección, y muchas veces lo que hacen es que con esas pinturas, digamos, publicitarias, evitan que al momento de la inspección se pueda detectar corrosión, fatiga del material. Debe ser por el proveedor. Exacto. Exacto. Cada proveedor deberá señalarte cuál es el tratamiento o el procedimiento para touch-up y reparación de esa plancha particular. ¿Ok? No hay que. Bien. Creo que no hay más preguntas. No. Ah, bien. Sí, sí. ¿Qué tal, profesor? Si no existe impedimentos en el área para poder construir un tanque empernado o una cisterna, es decir, una obra civil, ¿qué ventajas, tanto económicas, comparativas y competitivas, derivaría en elegir un tanque empernado en lugar de una cisterna de agua de concreto? Ya, en primer punto, bueno, dentro de las desventajas quizás que podríamos hablar de este producto, del estanque empernado, es que tú no lo puedes enterrar. Ya no puedes poner un estanque de esta característica a nivel de bajo suelo. Por lo tanto, ¿cierto? Necesitas un espacio físico no menor, dependiendo el tamaño del estanque, para hacer la instalación. ¿Ok? No, no existe limitante de espacio. Lo que pasa es que la principal diferencia va a venir dada justamente la confiabilidad que a ti te establezca o que tú quieras darle a tu proyecto, ¿ya? Si tú tienes una cisterna, por ejemplo, tienes que tener en consideración que quizás el tipo de bombeo que vas a necesitar va a ser totalmente diferente a un estanque atmosférico, ¿ya? Porque al tener una cisterna ya necesitas una bomba de turbina vertical versus si tenemos un estanque de esto que no es enterrado, vas a necesitar una bomba de horizontal, ¿cierto? O una bomba de succión positiva. Pero a nivel de diseño, si tú me preguntas cuál es mejor, la verdad es que va a depender mucho del tipo de proyecto que tú tienes, ¿ya? Si no tuvieses, por ejemplo, por lo general, la cisterna se utiliza cuando el espacio que tú tienes en el lugar es poco, ¿te fijas? Entonces, no tienes un espacio físico para poder poner uno de estos tipos, un tipo de estos estanques. Sí. No. Quiero contar una cosa. Perdón. También se pueden enterrar las bombas. O sea, enterrás la reserva, puedes llegar a enterrar los equipos de bombeo al lado de la reserva. Sí. Pero tenés otros riesgos. Ahí complementando, Carlos, un poco lo que decías, a veces hay proyectos que van a ser temporales, por ejemplo, minería, que un campamento se va a trasladar o se va a mover, y esto se puede desmontar y trasladar, ¿está bien? O sea que tiene la facilidad también de poder
transportar el equipamiento. La Eso es una ventaja flexibilidad. importante. Exacto, la flexibilidad del producto. ¿Ya? Ahí sí. O sea, disculpe que Sí, insista con la pregunta. Si yo necesito un volumen usable de 500 metros cúbicos, Ok, imaginemos, y el área o la instalación o las facilidades no tengan impedimento de poder construir una cisterna de agua, es decir, una obra civil, ¿qué cosa me inclinaría? O sea, cambio mi pregunta. ¿Cuánto costaría o económicamente, cuánto representa construir el tanque empernado de 500 metros cúbicos respecto a la cisterna de 500 metros ya, cúbicos? ok. Porque al final la succión va a ser positiva, Exacto, la bomba es horizontal, ahí no hay ningún problema. exacto. Entonces, ¿cómo yo convenzo a un cliente de poder elegir el tanque impernado en lugar de una cisterna? Sí, mira, a nivel de costos, la verdad es que ahí no sabría señalarte cuál es el costo de hacer una cisterna, o sea, disculpa, claro, una cisterna enterrada de hormigón. No sabría señalarte cuál saldría más económica versus el estanque avernado. Ahí no tendría que hacer el análisis, la verdad, no lo tengo ahora. Pero si tú haces, por ejemplo, un estanque de hormigón, ¿ya? Quizás esté propenso a que sísmicamente, en algún caso, ¿cierto? Si hay un sismo de mayor envergadura, pueda fallar, pueda tener algún síntoma de, no estoy segura, No, cerrar. fisura. Sí, ¿te fijas? ¿Te fijas? Pero Tenga dentro de fisuras. eso, de fisura, exacto, que tenga fisura, que pueda tener lo que he escuchado bastante también, por ejemplo, cuando hay un estanque de cisterna que está enterrado y hay una sala de bomba que también puede estar enterrada y puede tener también una bomba de succión, ¿cierto? Que el estanque al momento que se está llenando con agua, falla la válvula de llenado de agua y el estanque se empieza a llenar, a llenar, a llenar. ¿Y qué es lo que sucede? Que la sala de bomba que está al lado se inunda, ¿ya? Dentro, no sé, de las diferencias que podríamos encontrar y de ventaja entre uno y otro, la verdad. Pero si a nivel de costo, de precio, no te tendría una respuesta ahora, ya no sabría. Le pregunto esto porque en Perú, principalmente, la reserva de agua exclusiva para el sistema contra incendio aquí son principalmente obras civiles, de cisternas Ya. construidas de concreto armado, ¿no? Yo creo que lo que dijo allá, creo que es Alejandro, no me Mm. acuerdo, que también trabaja en FitFlow, que Bien. depende mucho del proyecto y eso es real. Como tenéis tantas situaciones, puede ser que te la puedas trasladar, puede ser que el tipo de suelo no te convenga enterrarla. Hay tanta variable Claro. que es realmente imposible responder así. ¿Es esto o esto? Así es. Para mí lo tenés que evaluar con el Así es. proyecto. Así es. Hasta el tipo de agua te puede llegar a repercutir. Claro. Perdón, complementando, Daniel. Daniel, perdón. También en los proyectos, cosas que son importantes a tener en cuenta es que pueden ocurrir eventos climáticos que te puedan atrasar el proyecto y ahí los costos generales te empiezan a jugar un rol importante, ¿no? Entonces, el tema de que tenga que fraguar el hormigón y todo eso y probabilidad de lluvia. Carlos decía, este tanque se monta en 15 días, o sea, Claro. hay factores que no somos especialistas en temas de obras civiles nosotros como para empezar a poner todos esos factores de riesgo, pero en el análisis del proyecto juegan un rol importante. Bien. Bueno, algunos puntitos más. No se vayan. Yo sé que es durísima la noche. ¿Ah? Sí, solo para, Perdón, no te vi. Discúlpame. discúlpame, Avanzá. solo para complementar lo que mencionaba respecto a si pongo un tanque elevado, empernado o soldado o construyo una cisterna soterrada. En el caso de Perú, y es mi experiencia, el costo de una cisterna enterrada o soterrada es muy parecida a un tanque empernado. ¿Ya? El riesgo de una cisterna enterrada es de que normalmente la obra civil siempre tiene fallas y genera cangrejeras, lo que significa ciertas filtraciones de agua que no las puedes detectar porque estás enterrado, especialmente en las partes externas del muro. Es decir, están pegadas a la tierra, no tienes forma de cómo visualizar de manera visual, valga la redundancia, que hay una filtración. ¿Cuándo la notas? Cuando pasan algunas semanas y ves que tu nivel de agua está bajando, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, con un tanque superficial, especialmente con uno empernado.
porque siempre se está inspeccionando, siempre se está inspeccionando. Esa es una de las grandes ventajas. Ahora, como ustedes mismos lo dicen, depende pues del área que tengo para construir, ¿no? ¿Tengo espacio suficiente para poner un tanque expuesto o no lo tengo? Incluso hasta tengo que poner una bomba de turbina vertical. Entonces, esos son los análisis que se hacen, ¿no? Y de la estética del proyecto incluso. No También. en todos los lugares dejan poner un tanquecito. Hay ¿no? algunos sitios que, por ejemplo, Hay que ser la única con opción eso. que tiene para poner o construir una cisterna es en su zona de parqueo. Y lo Claro. tienes que enterrar sí o sí, Sí. y con los defectos que vengan. ¿Cierto? Bien. Nico, a ver. No, acá. ¿Te escucho? No, ¿qué tal? Para complementar lo que decía José, efectivamente, a nivel costos, una cisterna siempre, o sea, puede costar lo mismo aproximadamente que un tanque pernado o mucho más caro. Va a depender del tipo de suelo y también va a depender de la losa que yo voy a utilizar, porque si yo quiero, como decía José, por ejemplo, aprovechar todo el espacio y que por arriba pasen autos o camiones, el tipo de losa que voy a utilizar es muy cara y ahí se encarece muchísimo y ahí el tanque pernado es mucho más económico que una losa. Entonces hay que ver proyecto a proyecto, pero siempre va a salir lo mismo o mucho más caro una cisterna de concreto. Bien. Gracias, Nico. Bien, algunos puntitos antes de aplaudir a Carlos. Mañana tenemos nuevamente cinco ponencias acá y después más ponencias, aparte de los staff, las ponencias gratuitas que les recuerdo. La primera, mañana vamos a arrancar con la de José Prada, que es limitaciones de uso de SFR. Voy a hacer un resumen nomás, no voy a leer todos los títulos, ¿está? Después continuamos con la de Fernando Katayama, que es bomba eléctrica o bomba diésel. Después la de Fernando Álvaro, que está apuntada a cómo resolvemos, qué hacemos con la seguridad contra incendios en edificios existentes. ¿Ah? Un problema que tenemos en toda la región, yo me imagino, ¿no? Y después la ponencia de Andrés, que es el impacto de los riesgos de incendio en la transición energética, me imagino a ese nivel del mundo. Y después terminamos con la de Yusef, que involucra las mangueras contra incendio y su importancia desde la seguridad de los ocupantes desde una perspectiva regional. Bien, ahora, bueno, el aplauso que se merece Carlos, que se lo estábamos aguantando. Y el diploma que te vamos a dar. Gracias, muy buena la ponencia. Y gracias a todo el equipo de FitFlow también por el apoyo y por todo.